Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos seguir preparando la clase de mañana para los licenciados. El programa, la agenda para mañana propuesta es primero la lectura o el comentario a la lectura sobre el artículo titulado La IA generativa y ChatGPT en educación, un reto para la evaluación y una nueva pedagogía, de Miguel Zapata Ross. Muy apropiado para los licenciados, en la que es la IA generativa o la inteligencia artificial generativa como ChatGPT nos puede ayudar en el diseño y evaluación de clase. Y la segunda son la presentación de los fundamentos de los números reales como campo algebraico para la formación de los licenciados según el Stewart, de tal manera que presentemos los números reales, las propiedades de potenciación y radicación en los números reales, de tal manera que el licenciado en básica o en educación infantil pueda formar a los estudiantes sobre diseñar estrategias sobre los fundamentos de la matemática hay que ir construyendo desde la infancia hasta que llegan a la universidad, de tal manera que la educación sea articulada, por lo que los maestros saben hacia dónde debemos de apuntar para que los estudiantes logren un desarrollo en su pensamiento matemático que les posibilite utilizar esos conocimientos para desarrollarse en su mundo, en ese mundo democrático. Luego también saber sobre expresiones algebraicas, expresiones racionales, sobre ecuaciones, sobre los números complejos, el modelado con ecuaciones, las desigualdades, el plano coordenado, las rectas, la resolución gráfica de ecuaciones y desigualdades, el modelado usando variaciones y un capítulo de repaso y un enfoque sobre modelado con ajuste lineal de datos. Entonces queremos que el estudiante vea estas secciones 1.1 números reales, entre otros. Entonces aquí ponerle que efectivamente veremos la sección 1.1, que es sobre números reales, en las que veremos los subconjuntos que forman parte de los números reales y las propiedades de los números reales en cuanto a adición y sustracción, multiplicación y división, la recta de los números reales para la representación algebraica, los conjuntos e intervalos y el valor absoluto y la distancia. Y así también en la 1.2 veremos exponentes y radicales, pues también ver en la 1.2 sobre exponentes y radicales, y en la 1.3 ver sobre expresiones algebraicas, y cómo ellas ayudan al licenciado a la expresión de patrones a la identificación de patrones o regularidades en la naturaleza que le permitan conocerla, predecirla, describirla. Y también están las expresiones racionales. Entonces aquí también en la sección 1.4 las expresiones racionales, entre otras. Y ya sobre esta IA generativa, aquí le vamos a poner cambiamos doble espacio para cambio de línea, y aquí también para que nos escriba vertical esta lista. Y ya sobre la IA generativa veremos sobre el resumen, en el que dice que en el presente artículo sobre la IA generativa y ChatGPT en educación, un reto para la evaluación y una nueva pedagogía, como una pregunta abierta muy bonita.
y muy interesante, en el que en el resumen nos dice Miguel Zapata Ross, que en el presente artículo se aborda la influencia de la inteligencia artificial, IA generativa, específicamente en el modelo ChatGPT en el ámbito educativo. Se inicia con la exploración de la naturaleza de los programas generativos como los modelos Transformer AI y su impacto en la educación, y se examina la pregunta fundamental sobre qué son estos programas y cómo utilizan estadísticas de grandes conjuntos de datos para generar texto. Y el artículo destaca tanto las repercusiones positivas como las negativas de la presencia de ChatGPT en la educación, y en el ámbito positivo se destaca su utilidad en la asistencia tutorizada, acceso constante a la información y evaluación sofisticada, y las repercusiones negativas se destacan especialmente cuando se trata del acceso sistemático a información y servicios disponibles las 24 horas del día. Se advierte que esto puede llevar a aprendizajes no deseados o perjudiciales debido a la falta de intervención educativa humana, y una sección importante del artículo se centra en la evaluación formativa y su supuesta inmunidad al ChatGPT, y la autenticidad, la confianza y la definición de la evaluación formativa se exploran detalladamente, y se argumenta que la verdadera evaluación educativa de calidad no puede ser reemplazada por la inteligencia artificial, y se discuten los principios de demostración y confianza en este contexto. Finalmente, el artículo propone una reflexión sobre la necesidad de desarrollar una pedagogía específica para la IA generativa, destacando la importancia de una teoría del aprendizaje adaptada a esas tecnologías emergentes, y se explora el concepto de aprendizaje inteligente en este contexto, y se sugiere la necesidad de una adaptación constante en la pedagogía para incorporar eficazmente la IA generativa en procesos educativos. Las palabras clave son inteligencia artificial generativa, ChatGPT, impacto educativo, evaluación formativa y pedagogía adaptiva. Y también, bueno, pues él llega, vamos a ver aquí a las conclusiones a las que llega, después de una amplia bibliografía en la que, claro, está Computational Thinking and Thinking About Computing, de la Royal Society Publishing, de Janet Wynne, una gran referente en desarrollo del pensamiento computacional, también otro de Janet Wynne de 2006, otro de William de 2007, y también tiene Thompson, una gran bibliografía, y termina un artículo muy bien fundamentado, hablándonos aquí sobre el aprendizaje inteligente, qué significa eso de aprendizaje inteligente, sobre una pedagogía y una teoría del aprendizaje de la IA, y una pedagogía para la IA generativa, y aquí ya termina dentro de las últimas, la evaluación del aprendido, evaluación para aprender, evaluación de lo aprendido, evaluación para aprender, una comparación muy bonita, evaluación del aprendido o evaluación para efectivamente aprender, y definiciones y validez de la evaluación formativa, que entenderemos como evaluación formativa, la confianza, el principio 3 sobre la demostración, y la evaluación y el principio de demostración. Y aquí sobre evaluación formativa, la auténtica evaluación educativa, la de la calidad, es inmune al ChatGPT, y la auténtica evaluación educativa, la de calidad, es inmune a ChatGPT. Nos dice que la evaluación es un complejo de procedimientos que en condiciones normales se distribuyen a lo largo de todo el proceso educativo a través de distintos recursos y procedimientos, y difícilmente para que sea una evaluación de calidad se hace en un único momento o en unos pocos momentos a lo largo del curso, o utilizando una única técnica o instrumento. Si se hace así, como se hacía y aún se hace con demasiada frecuencia con la evaluación, fiándola a un examen o a un proyecto, se corre el riesgo de tomar decisiones sesgadas o arbitrarias, además de crear en los alumnos una ansiedad que los desmotiva y
y perturba su aprendizaje. Actualmente tenemos el conocimiento de cómo se produce el aprendizaje y de cómo se realizan las prácticas pedagógicas en las mejores condiciones. Lo hemos obtenido a través de investigaciones que ha aportado resultados y evidencias, y también lo tenemos para organizar una evaluación de manera confiable sin necesidad de recurrir exclusivamente a las consabidas pruebas de conocimiento o ensayos a final del curso, ciclo, trimestre, cuatrimestre o materia. Todo lo que se ha publicado en la literatura como consecuencia de esas investigaciones y de una elaboración científica nos proporciona esos procedimientos y esos métodos. Es papel de los diseñadores de la instrucción en todos sus niveles de sus niveles el conocerlos y aplicarlos en todos los escenarios, y su responsabilidad el no hacerlo así. Eso también me hace muy pensar de que uno, para evaluar, por ejemplo, ahora que estoy evaluando a los estudiantes en cuanto a la aplicación de la integral indefinida a el movimiento de caída libre, pues una manera de evaluarlo sería también incluir la evaluación oral, en la que se les pida describir verbalmente el fenómeno de caída libre y lanzamiento vertical. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacerlo, esa forma de evaluarlos de manera verbal, que va a poner entonces aquí agregamos que estamos, ya tenemos iniciada la agenda del trabajo en la clase de desarrollo del pensamiento matemático para el para el 11 de marzo, y nos vamos a abrir el archivo Open File para la evaluación en cuanto a en docencia, cálculo, las clases alrededor de clases para ingeniería, licenciatura de administración de empresas, en cuanto a integración, en cuanto al concepto de antidiferenciación, en cuanto a aplicaciones de la antidiferenciación, en este caso la caída libre del lanzamiento vertical. Entonces, en cuanto al lanzamiento vertical, pues en la evaluación, el cuaderno de evaluación, pues pedirle también diseñarles una evaluación oral en la que se le pida a los estudiantes la descripción verbal del movimiento. En este momento aquí fomento a la lectura. Aquí también tenemos que el fomento a la lectura ya lo hacemos a través de vínculos. Entonces aquí también vamos a ir actualizando que nos queden vínculos para que el cuadro no quede tan largo. Entonces aquí le ponemos el espacio para tal vínculo. Entonces aquí le ponemos que en este caso estamos referenciando a Daniel Goleman sobre el costo del analfabetismo emocional. Ya le pondremos el vínculo yendo al repositorio efectivamente de esta materia, y dentro de esta evaluación entonces vamos a ir a siempre tendrá para el diseño de la clase tenga en cuenta algunos problemas de aprendizaje. Bueno, pues aquí tarea asignada para evaluar, aquí vamos a poner el primero, el diseño de evaluación oral. Entonces aquí en esta línea de Markdown le ponemos diseño de evaluación oral para los ingenieros agropecuarios. ¿Y qué se les pone aquí? Pues primero describa verbalmente el movimiento o el fenómeno de lanzamiento vertical y
sus propiedades, y además diga cómo, por qué la integral indefinida sirve para resolver problemas de lanzamiento vertical. Es como para ver si si el ingeniero pues llegó a alcanzar el ver la importancia del concepto de integración indefinida en la solución de problemas de lanzamiento vertical, y que él vea que efectivamente el conocer que la aceleración es constante y que la aceleración es la derivada de la velocidad, pues sea la integral indefinida la que le ayuda a encontrar la función velocidad y la función altura, y con ellas describir y predecir el movimiento, es que llegue a la comprensión de eso y nos lo muestre, y de manera asignada. Entonces aquí le vamos a poner que la llamada aleatoria para que participe de manera oral y sea valorada su participación oral. Entonces aquí vamos a ir aquí crear, bueno, vamos a ir aquí, archivo open file, y le vamos a decir que vaya al cuaderno de lanzamiento vertical, que esos cuadernos siempre tienen esta llamada aleatoria para la participación de los estudiantes. Y aquí nos vamos a ir dentro de el diseño de la evaluación oral. Entonces que él se llame al estudiante de cálculo integral para que efectivamente nos entregue la respuesta a esas preguntas y poderlo escuchar, grabar y valorar su trabajo. Bueno, entonces y esta manera de evaluarlo, bueno, que sea grabado y luego asignada la calificación. Entonces cada uno se les graba de pronto a través de WhatsApp, y luego el profesor asigna la calificación fuera de la clase según los criterios. Entonces que los criterios, entre otros, bueno, establecer unos criterios claros sobre cómo evaluar a los estudiantes la respuesta a estas dos preguntas esenciales sobre el lanzamiento vertical. Control S, cerramos este y cerramos este. Entonces ya así va creciendo mucho más la evaluación formativa para los licenciados. Y aquí ya nos habla de que dentro del artículo, de que como en otros casos y en otros procesos, ahora con ChatGPT y antes con la pandemia, se están poniendo de relieve hábitos, tradiciones y procesos que estaban pasando desapercibidos y que han manifestado, por un lado, su vulnerabilidad, sus insuficiencias, y por otro lado las alternativas que las teorías pedagógicas nos venían suministrando, siendo muchas veces ignoradas, y por otro lado el papel que la tecnología y las redes digitales con sus affordances nos estaban suministrando para la implementación de esos enfoques teóricos, así como la oportunidad de validarlos con la práctica. Con respecto a la evaluación, la segunda cuestión clave que se ha de tener en cuenta es que desde siempre la evaluación ha sido un proceso que, para ser de calidad, difícilmente se puede desvincular del quehacer cotidiano del alumno. Pues bien, si siempre ha sido así, ahora es más vital ese factor. Ahora, con la amenaza de ChatGPT y Transformer AI, y antes con la pandemia, cuando no hay una interacción directa entre alumnos y profesores, es cuando debemos ser conscientes de su importancia y de que esa interacción debe ser especialmente detallada en su práctica y programación, así como frecuente, de forma casi continua, en la medida en que las condiciones físicas de presencia directa, mediante entrevistas y supervisiones o a través de la tecnología, lo permitan. Alguien planteará que eso es imposible o muy difícil. Hoy no es así, y no por la deficiencia de las herramientas tecnológicas, que también, sino porque hay metodologías docentes que lo permiten. Desde hace ya tiempo,
y entre ellas, como después veremos, la principal es la de Mastery Learning. Se trata pues de una cuestión de metodología docente, de cómo los profesores hacemos las cosas. La primera conclusión que he sacado en toda mi experiencia es que la evaluación e incluso la acreditación de conocimientos o de habilidades no debe abordarse como algo aislado, condicionado exclusivamente por variables limitadas a la coyuntura o por otros factores recientes y directos. Si lo hacemos así, se pueden derivar más males que beneficios y además los resultados van a ser irreparables. La evaluación en todos sus aspectos debe estar en todas sus facetas y ejecuciones, integrada en el proceso de diseño instruccional amplio y detallado lo más posible. Pues así que teniendo en cuenta de que tiene que ser así, entonces yo voy aquí por ejemplo a abrir, para ir haciéndolo, Open File, que eso es lectura de artículos, nos vaya enriqueciendo, y nos vamos a dentro de la investigación en docencia, aquí en didáctica de la ciencia de datos, en el cuaderno de evaluación. Entonces a que siempre haya en el diseño general de la evaluación, aquí el diseño de evaluación oral. Entonces el diseño de evaluación oral de si se alcanzaron los objetivos de aprendizaje planteados. Entonces cada uno de estos cuadernos tiene unos objetivos de aprendizaje, y en este cuaderno de evaluación se trata de ver si se alcanzaron. Entonces aquí siempre preguntar, aquí por ejemplo si yo le digo aquí abrir archivo, y abro el cuaderno de diseño general de clases, pues entonces en él al inicio van a ir después del título de la clase el objetivo de aprendizaje, los objetivos de aprendizaje. Entonces aquí pues en el modelo general se preguntará en la parte que describa como el concepto visto, entonces describa verbalmente el objetivo de aprendizaje y evidencie de forma oral si lo logró o no. Entonces, como resolviendo algún problema y describiendo su solución de manera oral, evidencia de forma oral. Entonces que sea siempre de forma oral, que lo muestre, y la llamada al estudiante para que lo muestre. Entonces a través de esta llamada que tenemos acá para cada curso, control C. Entonces aquí siempre va a haber esta evaluación, ese diseño de evaluación oral, qué es lo que debe hacerse en general y la forma de llamar a cada estudiante para su participación en esa evaluación oral. Control S, y aquí ya cerramos para el diseño que efectivamente lo tengamos. Es así, estos artículos siempre hacen que nuestra investigación en didáctica de la matemática se enriquezca. Entonces así cumplimos con algo que los docentes debemos de tener, y es siempre leer para hacernos mejores docentes. Pero ¿qué es el diseño instruccional? Un diseño es en general un proyecto o un plan que configura algo antes de su realización o de su desarrollo, pero que también permite saber en qué punto de él estamos en su ejecución y cómo relacionar lo que estamos haciendo con los resultados últimos de lo que hagamos, pudiendo retomar y modificar decisiones en progreso para cambiar la ejecución
y que ésta se ajuste con nuestros objetivos en un feedback continuo. Hablando de un feedback continuo, aquí también les quiero mostrar un ejemplo de cómo lo hacemos en didáctica de la ciencia de datos. Eso es hacer un feedback continuo de que el plan se esté cumpliendo o no y que las personas lo puedan ver. Entonces aquí vamos a ir a archivo, abrir, y vamos a abrir dentro de investigación el repositorio en didáctica de la ciencia de datos, en donde tenemos el curso de Machine Learning y enseñamos en Python los tipos de datos. Y en los tipos de datos estamos en el diseño de los tipos str, int y float. Entonces aquí voy a abrirle primero los tipos str, que creo que tenemos en esos datos tipo el mapa conceptual de cómo lo vamos a afrontar. Entonces tipos de datos str, aquí vamos a ver cómo está el diseño, en el que esencialmente hay que enseñar a crear variables de tipo str, variables de tipo str y cómo manipularlas. Entonces esas variables de tipo str o que guardan cadenas de caracteres o mensajes. Aquí entonces él nos va mostrando dentro de ese proceso de aprendizaje, pues que nos muestre cuál es el proyecto total a partir del mapa conceptual, cuál es el mapa conceptual de todo el proyecto y en qué parte va en cada momento, para poder que la persona que está haciendo el curso pueda ver cuál es el proyecto total del curso y en qué parte está en cada uno de los cuadernos de enseñanza. Entonces aquí problemas de aprendizaje, definición del dato de tipo string. Bueno, aquí creo que me falta es, dentro de estos de datos de tipo string, el mapa conceptual. Vamos a ver si es que está aquí adelantico, el mapa conceptual que le permite a las personas ver en qué parte del proceso van. Ese está en editores Python, mirémoslo a ver si está en int, que también debe estar en cada uno de estos, en los tipos str también. Entonces aquí tenemos el plan en los tipos, estos son los tipos int, que está el mapa conceptual de que primero se ve Python, luego estadística, luego regresión y luego clasificación. Entonces aquí ese es el mapa conceptual de la secuencia metodológica seguida. Entonces aquí le vamos a poner como actualizamos control X, lo ponemos acá como en línea de código para que quede como una línea de comentario, mapa conceptual de la secuencia metodológica del curso de Machine Learning para introducción a la ciencia de datos. Y tiene que ir este mapa también a los datos tipo str, el título de la clase tipo string, objetivo, y aquí después del título y objetivo, pues que esté efectivamente el mapa de todo el curso para que las personas lo puedan ver. Y siendo el tema sobre datos tipo str, pues entonces se les haga un mapa en el que se muestra que dentro de la unidad de Python que se subdividen editores. Entonces aquí vamos a poner el mapa. Aquí voy a abrir archivo, open file, y me voy para dentro de didáctica en ciencia de datos, el modelo de clase, para tomar el mapa que está según la librería GraphViz. Tomamos control Z
híjole, ¿por qué hace estas cosas así tan horribles? Control C, y ese es tipo string. Después de ese mapa se le ubica a las personas donde van. Entonces, bueno, pues dentro de donde vas en el curso. Entonces aquí le ponemos ay, bendito, esto porque hace esos saltos tan malucos. Este es donde vamos dentro del curso. Entonces aquí enter, numeral para línea de comentario, en donde estás en el curso. Entonces ubicación de donde estás en el curso. Entonces en el curso, pues como este es el de STR, pues en ese sobre datos está dentro de la unidad de Python. Entonces aquí está, empieza con Python, que se subdivide, aprender Python se subdivide en primero editores, los tipos de editores de código. Después de eso sigue con tipos de datos, y dentro de los tipos de datos, entonces empieza con los tipos de datos, datos tipo string. Entonces datos tipo str, ahí es donde va. Es que la persona va ahí, y entonces aquí pues podemos mostrarle, bueno, y cómo va. Entonces que él le muestra, aquí va, que dentro de Python, en tipos de editores, tipos de datos y datos de str, va aquí, va en datos de tipo str, ahí es donde va. Cuando llegó a a tipos de datos str y en y ya cuando llega a int, entonces le ponemos otro más, control C, y cuando llega aquí a datos int, entonces aquí le ponemos que ya va a llegar a datos de tipo int, y miren que ya ahí ya va para datos de tipo int. Bueno, pero entonces para que nos quede como en secuencia, vamos a decirle que datos tipo str, que tiene tipo str, tiene etiqueta e, entonces vamos a decirle que se vaya que d se vaya a e. Entonces que d se vaya a e, d se vaya a e, a con b, a con c, c con d, d con e, y yo creo que así. Vamos a ver aquí ya, listo, ahora sí. Entonces ya ahora sí de str sigue int. Eso ya va quedando todo en secuencia para ubicar las personas donde va en el curso. Ya nos va generando mucho mejor orden. Y ahora sí organizamos entonces ya el modelo general de aula invertida, que nos diga, bueno, dentro del curso de ciencia de datos, yo creo que así ya quedaría bien por ahora. Pues ahora sí, este es el feedback que le permita a cada estudiante dar la ubicación de donde está en el curso, ubicación de donde está en el curso. De hecho, también lo hacemos para tipo float. Entonces vamos aquí a abrir un open file y vamos a los tipos float, los datos tipo float, float IPYNB, y aquí vamos a ver aquí. Entonces vínculo el programa, aquí título, después objetivo de aprendizaje, aquí va objetivo de aprendizaje, objetivos de aprendizaje, y después del objetivo entonces estamos poniendo la línea de código para el mapa total y el mapa de ubicación. Entonces, y aquí el mapa de ubicación, el mapa total del curso,
Entonces le ponemos el mapa total del curso, de la estructura del curso total y dónde estás en cada paso. Control C. Entonces me vamos en Float a estructura de todo el curso. Eso, aquí ya está la estructura, Python, estadística, regresión y clasificación, y luego el de ubicación, ¿dónde estás? Entonces aquí ya tomamos este y tomamos hasta aquí a dot.view, control C, y nos vamos a float y el de ubicación, y ya aquí en float tiene que ir a datos de tipo float, y bueno, pues debe ir de E a F. Entonces de E a F, de D a E y de E a F. Bueno, yo creo que ya ahora sí, y miren que ya nos queda hasta float, mucho mejor para toda la estructura. Nos quedaría faltando después ya está booleanos, que eso también no lo hemos virado aquí, abrir open file, para siempre vigilar que sí efectivamente estén los 4 tipos de datos completos. Miremos a ver si sí. Aquí está booleanos. Entonces aquí también tenemos, este es el título de la clase, título de la clase, datos booleanos, datos de tipo booleano, y bueno, pues los objetivos de aprendizaje. Entonces objetivos de aprendizaje, que siempre son uno de ellos es saber crear variables de tipo booleano y saberlos manipular, booleano, y saber manipular estos tipos de datos con las librerías estándar de Python. Listo, esencialmente esas. Ahora el del curso y el de ubicación, es que siempre tenga esos dos. Entonces aquí el del curso, entonces aquí datos tipo float, datos tipo float, y después datos tipo int, datos tipo booleano, y entonces de E a F, de F a G. Sí, yo creo que a ver si ya tenemos ya hasta aquí. Pues también para los booleanos, y me falta el de ubicación aquí en los de booleanos. Entonces nos vamos a float y este mapa que nos dice el curso total que tiene. Esta es una idea muy buena que vi en un curso que vi en Uruguay, muy buenos analistas de datos, que ubicaban a las personas dentro del curso en cada instante donde iban, cuál era la estructura total y dónde iban en cada parte del curso. Bueno, aquí ya nos queda ya muy organizadito. Entonces aquí llegamos hasta datos de tipo booleano con los mapas conceptuales, los de el curso total, la estructura del curso total, y el de ubicación. Bueno, entonces ahora sí volvemos a lo que nos estaba presentando el autor en cuanto a cómo debe ser la evaluación en cada instante, lo que nos ha enriquecido muchísimo en esta didáctica de la matemática y didáctica de la ciencia de datos. Dice que en general el diseño instruccional, como veremos, se define como un proceso sistemático que se emplea para desarrollar programas de educación y capacitación de manera continua y confiable. Ya vamos a poner aquí. Ya ponemos este.
Existe una amplia base de modelos de diseño instruccional y desarrollos teóricos considerados como marcos para el desarrollo de módulos formativos o clases que aumenten, haciéndolo de acuerdo con sus pautas y preceptos, la posibilidad de aprender, de fomentar la participación de los alumnos para que aprendan más rápido y obtener de esta forma niveles más profundos de entendimiento. Los principales creadores e impulsadores del diseño instruccional y de sus bases teóricas han sido David Merrill y Charles Reigelud, y así la teoría de diseño instruccional clásica de Reigelud se considera en general como instrumento con el doble fin de facilitar el aprendizaje y el desarrollo humano, o mejor dicho, facilitar el desarrollo humano en la medida que se consigue un mejor aprendizaje. Es en esencia una teoría situacional. Sostiene que los métodos y situaciones de aprendizaje son esenciales para que el aprendizaje tenga lugar de forma efectiva. Esta está constituida por una serie de principios para organizar la enseñanza en un esquema complejo de elementos más pequeños y por tanto más cerca de la comprensión individual, que posteriormente son insertados en estructuras conceptuales interrelacionadas. El método del diseño instruccional, los métodos de diseño instruccional suponen un ciclo continuo y una evaluación formativa, Zapata-Ross 2013, que permiten introducir mejoras sobre el proceso en el diseño del programa educativo sin necesidad de concluir. El diseño instruccional permite pues partir en un proceso inverso desde la consideración de cuáles son los resultados deseados del proceso de aprendizaje para organizar las pautas, para distribuir en el tiempo todo lo demás, incluida la secuencia de acciones y de contenidos. Permite distribuir no solo la entrega de materiales, de actividades y de ayuda, sino de establecer cuáles son los logros parciales que en una cadena llevan al alumno a conseguir los logros de la unidad didáctica, el módulo y la materia, de forma que su consecución sea gradual, continua y sin saltos. Hemos dicho que el diseño instruccional consiste también en la aplicación de los principios teóricos que se conocen sobre cómo los individuos aprenden para organizar la educación. Veamos particularmente cómo funciona esto. La aplicación de los principios teóricos en un punto concreto, el de la evaluación, que es el tema de este post, lo hace a través del principio de demostración. Entonces veamos la evaluación y el principio de demostración. Pero antes expliquemos un poco más qué son los principios de aprendizaje. Como referencia teórica hemos utilizado en todo lo que hemos escrito aquí y en material que he ofrecido en estas circunstancias para ayudar al diseño de enseñanza online y para la evaluación, el trabajo de David Merrill 2002 y 2012, conocido por los primeros o principales principios de instrucción, First Principle of Instructions de Practice Hall. Todo esto está desarrollado en el capítulo 2 y se puede ampliar allí con más detalle y en las referencias que contienen enlaces en la documentación originales. Estos principios son una constante en la educación en todas las investigaciones y son aceptados por todos los teóricos hoy en consenso sobre ellos. Merrill estableció 5 principios. El aprendizaje debe ser centrado en el problema, el principio de activación, el de demostración, el de aplicación y el principio de integración o de transferencia. El principio que fundamenta la evaluación es el principio de demostración y es en el que deberíamos tener presente que todo momento en el que hablásemos de ella, y es el que deberíamos tener presente en todo momento en el que hablásemos de ella. Simplificando, consiste en que el alumno ha de aportar evidencias de su aprendizaje en un sentido pedagógico, es decir, ha de demostrar que comprende, que atribuye sentido, que aplica las habilidades conseguidas de forma autónoma y las transfiere a contextos distintos. ¿Qué dice? En primer lugar, y para entender lo que sigue, hemos de tener en cuenta que los principios de la instrucción están enumerados en forma de criterios que ha de cumplir la enseñanza para que el aprendizaje sea eficiente y de calidad. Hemos de recordar que la evaluación forma parte de la instrucción. Pues hasta aquí, entonces me parece maravilloso. Seguiremos en el siguiente video sobre el principio de demostración
empleando pues como nos propone este autor, de una manera bastante científica, cómo efectivamente formar de acuerdo a una evaluación demostrativa o con principios de demostración. Muchas gracias.